sea, había que encontrar algo para llenar ese vacío, porque las cosas no encajaban, para ellos, para la forma de pensar evolucionista. Así que nos vamos de expedición con Luis y Mariliki y se encuentran unos fósiles pertenecientes a huesos de cráneos, manos y pies y unas herramientas de piedra. Pues ya está, aquí lo tenemos. En 1964 se anuncian en Nature un nuevo ancestro humano, el hombre habilis, hombre habilidoso. Desde el principio los fósiles fueron sujetos a gran controversia. Bueno, como siempre, gran controversia. Dice, el Homo habilis había sido la agrupación de fósiles de diferentes seres para crear uno solo. ¿Vale? Y esto no es algo anormal dentro del mundo este. Y bueno, lo que hacen es esto, meter huesos de un sitio en otro y se montan un poco su puzzle, tal y como les va bien a ellos, para describir a este eslabón que les hacía falta. El grupo diverso de fósiles de hace alrededor de 1 millón de años, conocidos como Homo habilis, serían mejor reconocidos como de Australopithecus. Incluso, alguien dice, la visión filogenética sugiere que si no existiera un Homo habilis, se tendría que inventar uno. Vale, pues aquí lo tenemos. Si no existiera incluso la invención, claro, se tendría que inventar. ¿Por qué necesitaban ese espacio a rellenar? Aquí lo tenemos, el Homo habilis, en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Y pasamos a otro, el hombre de Java, Homo erectus, Eugene Dubois. Fue un anatomista holandés que en agosto de 1891 encontraron un fragmento de un cráneo fósil. Solo la coronilla, o sea, la parte de arriba de la cabeza. Un año después, alrededor de 15 metros más lejos, se encontró un fémur, muy humano de apariencia, que él supuso que pertenecía a la coronilla. Ya empezamos con suposiciones y hallazgos, huesos aquí, huesos allá, los meto en el mismo paquete y me construyo mi eslabón perdido. En 1894, Dubois publicó una descripción de sus fósiles, llamándolo Pithecanthropus erectus, al que describía como mitad simio, mitad humano. Posteriormente se le conocía como el hombre de Java, datado en 500.000 años. Y bueno, esto fue lo que anunció este señor, Eugene Dubois, pero muchos científicos no estaban de acuerdo con todo esto. ¿Quién era este hombre, Eugene Dubois? Antes de que Dubois descubriera al hombre de Java, no era geólogo, era un aficionado. Bueno, ya empezamos aquí con curiosidades de este mundo, porque este hombre no tenía ningún estudio, ninguna carrera universitaria de geología, sino que era un aficionado, un hombre interesado en estos fósiles, pero no tenía ninguna credencial para hacer esto. Dice, de acuerdo con las pautas actuales, aquellos fósiles habrían sido descalificados. Aún así se convirtieron por muchos años en la evidencia primera de la evolución humana. Cosas ya que no nos encajan, esto ya vemos que no es un mundo científico y cada uno se va inventando lo que quiere. Dubois no dejó que los demás examinaran los fósiles y sus artículos publicados nunca especificaron con detalle sus hallazgos. El hombre de Java fue aceptado como nuestro ancestro evolutivo a pesar de la evidencia de aquellos tiempos, porque podía ser interpretado para promover la teoría de la evolución humana. Pues aquí lo tenemos, esos tiempos hacía falta dar a conocer esta teoría y no importaba mucho los detalles científicos. Ahí alguien encontraba algo, lo anunciaban y venga, ya colaba y aquí están nuestros eslabones perdidos. Pues así eran esos tiempos, ¿eh? Y actualmente lo siguen siendo, no tan exagerados, pero siguen por ahí mismo. Aquí tenemos la coronilla encontrada. Dio origen este descubrimiento, el hombre de Java, a la teoría de que el hombre procedía de Asia. Esta teoría se derrumbó al 1970 al encontrarse restos fósiles más antiguos en África, ¿no? Al principio algunos decían que nosotros veníamos de Asia, después dijeron que venían de África, y bueno, esto es lo que iba pasando. Se van cambiando las teorías con los tiempos. Aquí tenemos al hombre de Java. Pasamos a otro, el hombre de Rhodesia,
El cráneo se encontró en Rodesia, lo que es ahora Zambia, en 1921. Y nos dicen aquí, es más simiesco que el hombre de Neandertal, o sea, todavía más primitivo que ese hombre de Neandertal que iba con el garrote. Pero dice que los fósiles, el cráneo se encontró en un estado notable de conservación, o sea que no se veía tan antiguo, y que los fósiles animales encontrados alrededor pertenecen a especies que siguen viviendo en Rodesia o similares a aquellas. Esto es una manera de atar los fósiles. O sea, si encuentran fósiles humanos al lado de fósiles de animales, y esos fósiles de animales han sido catalogados como muy antiguos, pues pueden decir que ese humano fue catalogado como muy antiguo. Esto es la manera de pensar evolucionista, que también se basa en suposiciones, pero incluso en este caso, los fósiles de animales coincidían con algunas especies que seguían viviendo en Rodesia, o sea que este hombre no era tan antiguo como ellos dicen. Pero bueno, ya se aceptó. Al hombre de Rodesia dice que se debería clasificar como Homo sapiens, pero no, ya habían propuesto otra especie, un género aquí. Curioso porque este hombre de Rodesia, desde 1921 hasta la actualidad, ha sido datado de maneras muy distintas, ¿no? Empezaron con 11.000 años, después 40.000, más de 125.000 y en 1999 de 300.000 a 400.000 años. Pues vaya historia, ¿no?, con esto de la datación. Cómo cambian los años como ellos quieren, como a ellos les va bien. Vamos al Ardipithecus ramidus. Dice, esta especie fue definida por Tim White y su equipo a partir del descubrimiento en África Oriental, en los años 1992-93, de unos maxilares. O sea, ya se encuentran este trocito muy pequeñito de maxilar, y ya nos dicen que esto ya es una especie de 4,4 millones de años. Increíble. Incluso este hombre, Tim White y Jeffrey Schwartz, denegaron el acceso a los fósiles originales a Ian Tattersall para su estudio. Imagínate, ¿eh? Esto pasaba, y ahora lo comentaremos, que quien descubre los fósiles muchas veces no quiere mostrarlos a cualquiera. Son suyos, él hace un estudio, lo publica, y muchas veces nadie más ve esos fósiles. Pues esto es lo que pasa, incluso en la actualidad. Aquí tenemos una de esas reconstrucciones imaginarias, el Ardipithecus ramidus. Vaya cosa más rara. Es bastante simiesco de apariencia y es el más antiguo ancestro humano evolutivo posible. Pues esto es lo que conocemos como nuestro pariente más lejano, esta cosa rara. Bueno, quien quiera pensarlo, que lo piense, ¿eh? Pero yo no lo creo. No lo creo en nada. Pero allá cada uno. Y aquí ya tenemos el Homo sapiens sapiens. Esto seríamos ya nosotros. Esto no hay que buscarlo demasiado, ¿eh? Ya estamos por todas partes. Cualquier persona actual es considerada como un Homo sapiens sapiens. Aquí ya no hay que buscarlo. Lo encontramos por todas partes y vivo. Y aquí ya los tenemos todos, ¿no? Los más buscados. Los personajes más buscados de la historia de la evolución y que nunca han existido, pero ahí están. La imaginación del hombre puede crear muchas cosas, ¿eh? Y aquí una de ellas, toda esta colección de cosas vivientes, de seres raros, aquí los tenemos. Vale, hasta aquí alguien podría pensar que yo estoy exponiendo solo los casos más extravagantes, ¿no?, de esta evolución, para dejarlos un poco en ridículo. Pero esta no es mi intención. Aquí nos dice, no son los fraudes los que exponen las debilidades de la evolución humana, sino que son los fósiles auténticos que falsifican claramente la evolución humana. ¿Vale? No hay que rebuscar mucho. Con los fósiles que tenemos ya nos indican que la evolución humana no es auténtica, no es real, no es un hecho. Y no es que yo quiera exponer los fraudes, que han sido muchos y que hay que conocerse, sino que simplemente los fósiles dicen una cosa
que no puede ser de otra manera. Dice, el problema no está en los fósiles, sino en su interpretación. Se han visto cosas que no eran desde hace mucho tiempo, y bueno, claro, ahora ya han construido todo un castillo de naipes y no lo van a derrumbar así como así. Van a continuar a lo suyo. Vamos a cambiar ahora un poco de tema y veremos por qué se han considerado en qué un poco el mundillo este de la paleoantropología. Dice, definiciones, es el estudio de la evolución humana y sus antepasados fósiles u homínidos antiguos. El paleoantropólogo es el que se dedica a ello, y la antropología es el estudio de la realidad humana. Vamos a ver los homínidos, que según los evolucionistas son nuestros antepasados y parientes más próximos, el tipo de simios al que pertenecemos. Aquí tenemos una imagen con lo que serían estos homínidos. Vamos a hablar un poco de esta ciencia, si se puede decir así, paleoantropología. Nos dice, campo con mucho prejuicio, subjetividad y emoción en la interpretación de los fósiles humanos y en la construcción de árboles filogenéticos. De alguna forma todas las ciencias son algo extrañas, pero la antropología es una de las más extrañas. Bueno, ya vemos diferentes opiniones. Dice, la antropología biológica es un campo característico por su curiosa actitud hacia el diletantismo, que serían los aficionados a la antropología, que ya hemos hablado, por ejemplo, Eugene Dubois. Dice, que yo sepa, esto no ocurre en campos como química orgánica o endocrinología, ¿no? Normalmente los campos científicos son personas con estudios científicos que se dedican a ello, pero en este campo hay mucho aficionado que da su opinión sin basarse muchas veces en ciencia. Cada descubrimiento de una reliquia fósil que parece dar luz a los enlaces de los antepasados humanos siempre ha levantado y levantará polémica. La literatura paleoantropológica está repleta de referencias de este tipo de polémica, discrepancias e incluso batallas personales. ¿Vale? Lo que vemos aquí, un mundo, todo, si alguien lee libros sobre lo que había pasado durante esos años, aquí hay muchas historias, enfrentamientos entre ellos mismos, batallas personales, discrepancias, polémicas, todo tipo de argumentaciones, y es un mundillo así, era así. La controversia sigue dominando este campo y siempre será así, incluso ahora mismo también. Controversia, polémica, siempre, batallas personales. Qué mundillo el de la paleoantropología, ¿eh? Sin duda, uno de los factores principales responsables de la frecuencia con que la polémica se convierte en controversia es uno emocional. Nuestro propio origen evolutivo es un problema muy personal. Claro, es gente que intenta descubrir de dónde viene y aquí se involucra lo personal con lo profesional. Y esto es muy peligroso. Esto es lo que convierte la polémica en controversia, dice. Los seres humanos parecen muy incapaces de hablar de ellos mismos y su historia sin que se vuelvan emocionales de una forma u otra. O sea que ya pasamos a mezclar un poco lo que serían datos científicos con emociones humanas, porque es un mundillo que pues de alguna manera va enlazado, ¿no? Cuando un humano intenta averiguar de dónde viene, de alguna manera se involucra emocionalmente y ya no es tan científico como tendría que serlas. Vamos a ver estas expediciones de paleoantropología, cuando iban a buscar los fósiles en Asia, África. A ver, un poco, nos da una idea. Dice, no todas las expediciones son como En busca del arca perdida, pero sí que tienen sus cosas. Un poco de diversión, aventura, acción. Claro, esto es lo que era la expedición. Dice, nos gustan las sacudidas en los vehículos, buscar fósiles, pasear bajo el sol. Es algo muy divertido. Así es este negocio. Claro, piensa que esa gente, cuando una expedición de estas, todos los gastos pagados, pues un equipo de no sé cuántas personas, pues venga, el cachondeo seguro que no faltará, ¿eh? No creo que todos vayan muy serios a hacer su trabajo y ahí, a cumplir a rajatabla, ¿no?
Pues esto es lo que vienen diciendo.